Los grupos neoliberales latinoamericanos han permanecido desconectados del pensamiento y acción de sus pueblos. Simplemente no se consideran parte de esos pueblos. Por eso todo le ha salido mal a una clase social y económica alta que considera al pueblo inculto y desorganizado. Las corrientes progresistas sí han podido alinearse con esas formas de ver la vida de los latinoamericanos. Pocos países tienen gobiernos neoliberales. Organizaciones como el Grupo de Lima, OEA y ALCA ya no tienen calado como para lograr desestabilizar a los gobiernos progresistas actuales. La permanencia de los gobiernos progresistas ahora dependen de sus propios aciertos y errores, mientras los neoliberales apuestan al intervencionismo de potencias extranjeras, lo que los aleja aún más de sus pueblos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Todo le ha salido mal a una clase social y económica alta que impulsa procesos de derechización y que entiende muy poco de América Latina y de lo que significa lo popular latinoamericano. Perdieron el contacto con la realidad de sus pueblos porque su vista genuflexa siempre está hacia Estados Unidos o Europa. Por distintas razones, pequeños países como Uruguay, Costa Rica o Ecuador se quedaron solos en América Latina nadando contra la corriente progresista en auge en la región. No obstante, aún queda por ver qué sucederá finalmente en Brasil en las presidenciales de octubre. Del resto de países que componían el denominado Grupo de Lima, una portentosa asociación de más de 15 gobiernos del continente, no queda más que un recuerdo. Atrás quedó el glorioso, aunque precoz, ciclo de derecha que gobernó un cúmulo importante de países en el lustro que cerró la segunda década. Aunque en esos años las ínfulas de superioridad moral del conservadurismo reinante hicieron pensar que se venía una hegemonía por décadas, realmente el ciclo duró muy poco. Quedan aún personajes neojurásicos como Vargas Llosa, que se le cae la mandíbula al verse frente al ex-rey de España, declarado malversador y corrupto de la España neoliberal, que nunca pudo mirar a los ojos a Evo Morales y a Hugo Chávez, y ahora anda ardido por las posturas de AMLO. El empuje neoliberal en Latinoamérica se vio reducido a unos años que sirvieron de un paréntesis, una alternancia que en muchos casos funcionó a la propia izquierda desgastada debido a que el electorado les prefirió nuevamente en la primera oportunidad electoral que tuvo. Su orgullo de clase es su punto de partida y a la vez su gran escollo. Así las cosas, en cada proceso electoral siempre tienen que empezar de cero. La derecha, elitista, radical que impulsó su agenda en aquellos gobiernos conservadores, impidió una articulación duradera con el malestar popular que habían producido los gobiernos progresistas. Lo declaradamente absurdo es que siempre hablan de democracia, y si ganan, apabullan a los izquierdistas persiguiéndoles y buscando su anulación política, y si pierden, buscan desestabilizar a la democracia porque no cabe duda de que el pueblo se equivocó una vez más. Si bien en los países de la región el conservadurismo tiene un electorado bastante más amplio que la mera clase alta y media alta que les dirige, queda muy disminuido si pierde el respaldo de las clases populares, lo que permite a la izquierda oxigenarse mientras está en la oposición y luego volver con mayor impulso. Este segundo aire de la izquierda, entrada la tercera década, ha tomado por sorpresa a esa derecha que observa inmóvil cómo se ha disuelto su narrativa reaccionaria, a la que consideraba infalible. Situación similar ocurre en Europa, pero allí la derecha neoliberal, que a veces se hace llamar partidos de izquierda, han dado paso al resurgimiento y desarrollo del neonazismo que ha llevado a la Unión Europea al pantano de la crisis en Ucrania. En Europa, el neoliberalismo y el neonazismo se están cociendo ambos en su propia salsa. Los sectores populares, cuando castigan a la izquierda, no piden la derechización de sus países, sino que reclaman al gobierno izquierdista por no cumplir su agenda. Sin embargo, la derecha cree que cuando gana es porque el pueblo al fin comprende sus ideas. Por tal motivo buscan modificar la Constitución y eliminar todo aquello que se parezca a izquierda. La salud gratuita, la educación gratuita, la información y cultivos autóctonos son cambiados por transgénicos.
La derrota electoral del expresidente argentino Mauricio Macri en 2019, que dejó en la bancarrota a la Argentina, el hipotético descenso del actual presidente Jair Bolsonaro en Brasil, que ha hecho la peor deforestación de la selva amazónica en su historia, el desenlace del golpe de la hoy presidiaria Yanine Áñez en Bolivia, que revivió ancestrales odios hacia las etnias originarias, y la derrota del interinato de Juan Guaidó en Venezuela, que han auspiciado las intentonas de invasión de potencias extranjeras, marcaron un comienzo. Luego, el debilitamiento terminal del uribismo en Colombia, que no pudo impedir el triunfo de Petro y Francia con el arribo al poder de los nadies. El revolcón al status quo chileno, que tuvo que vivir interminables y dolorosas manifestaciones de una sociedad harta del pinochetismo. Y la derrota en 2021 del fujimorismo, apoyado por toda la élite peruana. Por último, el triunfo pírrico de Guillermo Lasso, provocado únicamente por la división del campo popular, y finalmente la extinción sin dolientes del Grupo de Lima, indican sobremanera que si fuera cierto que la izquierda estuvo mal, también lo sería que la derecha lo hace mucho peor. Aunque sienta con fuerza la derrota, la derecha no suele ser autocrítica. Para ella el problema sigue siendo que el pueblo es pobre y bruto, se vende al mejor postor, y todo lo resuelve con enunciados reaccionarios que insaciablemente repite casi cualquier periodista del telediario de América Latina. Todos extraviados e impotentes para comprender que el decaimiento de los gobiernos de izquierda no es producto de la repetición incesante de la narrativa derechista, sino de un malestar con los propios gobiernos izquierdistas. Por esta razón, las oligarquías están acariciando permanentemente la idea de las invasiones de Washington y ver en cada embajador de la Casa Blanca su referente político por antonomasia. Por todo lo anterior, ha caído en un hueco y no tiene pensado cómo salir de él. Repensar el enfoque. Sin embargo, no hay que olvidar que la derecha no se compone solo de impotentes influencers y opinadores. Así que para volver a ser eficiente, la derecha no solo puede contentarse con hallar candidatos potables para las mayorías, ni siquiera a tener un quórum mínimo para llegar al poder, sino que va a tener que cambiar su lugar de enunciación, sus formas y contenidos. Va a tener que revolucionarse porque ya una renovación no parece suficiente. Los influencers pueden impresionar a un grupo grande de sus numerosos seguidores en redes, pero su discurso ahuyenta a las grandes mayorías. Los teleperiodistas de las principales cadenas han terminado siendo una especie de antigua política. La gente hace lo contrario de lo que dicen. Los nobles economistas, mientras más ínfulas ostentan, más se equivocan con la economía de la gente. Toda esta subjetividad tendrá que ser repensada. Lo mismo pasa con las obcecadas narrativas. Lo peor es que mientras más fracasan, más las repiten. El miedo a la socialización de la propiedad privada, a la venezolanización de cada país o al comunismo, ya no compite contra el malestar cotidiano de la gente hacia la política y la situación económica. Si en los 90 fracasaron los gobiernos de la tecnocracia, una forma de derecha desideologizada, amparada en reformas económicas liberales, la actual derecha, en retroceso, se subordina a una clase política más ideologizada contra el comunismo, la venezolanización, la socialización de la propiedad privada y la negación o burla a temas puntuales como el financiamiento a sectores populares, el feminismo o los derechos de negros e indígenas. La derecha está utilizando también la interpelación popular como forma de potabilizarse. Como no sabe nadar en la esfera de la política, busca fórmulas antipolíticas, outsiders e incorrectas. No hay que ser ingenuo. Dejar de ser élite cultural no está en los planes de estos sectores. Blancos, católicos, con raigambre o estudiados, así son los líderes que brotan de la derecha más poderosa del continente. Si las élites económicas e históricas siguen llevando la batuta de toda la derecha, lo más seguro es que ésta no salga del atolladero. Una revolución en la derecha implicaría producir candidatos afrodescendientes e indígenas, repotenciar el papel del Estado, ubicarse en los sectores empobrecidos para hacer política organizativa y eliminar la narrativa racista y blancocéntrica.
Hay que entender el pánico que un sacudón de estas características supone a las burguesías nacionales. Llevar a cabo estos cambios podría implicar su desaparición como clase política dirigente. Pero por lo pronto, no les queda otra opción. Los sucesivos resultados electorales impiden pensar que, bajo el actual esquema democrático, puedan producir propuestas exitosas. No hay que ser ingenuo. Dejar de ser élite cultural no está en los planes de estos sectores. Blancos, católicos, con raigambre y estudiados, así son los líderes que brotan de la derecha más poderosa del continente. Luego, al perder, se preguntan cómo es que un obrero como el expresidente y candidato Luis Inácio Lula da Silva o el campesino como el presidente Pedro Castillo pueden derrotarles con tanta facilidad. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.